Anteriormente hemos estado trabajando, bueno, ustedes durante la carrera debieron de haber estado trabajando con algunos temas de estadística. De hecho, lo podríamos ver como una estadística general o una introducción a estadística. Em, Básicamente, la estadística se entiende como, pues, como una ciencia de datos en realidad. Eh, eh, Casi. En realidad, la estadística se transforma en ciencia de los datos cuando este, trae o lleva un trasfondo computacional, dado que para decir que estamos haciendo ciencia de los datos debemos de manejar en general volúmenes grandes de datos. Si bien la estadística es la que le da sustento para que se llame ciencia de los datos, em, la realidad es que en realidad eh, son técnicas para el análisis de datos en realidad. Entonces, pues la estadística se encarga del manejo de datos desde su recolección, ¿sale? Clasificación, análisis e interpretación, ¿sale? Y de hecho, entre el análisis podemos subdividirlo en su moderación, trabajos y demás, ¿de acuerdo? Eh, por lo cual la estadística trabaja datos, ¿sale? En todos los sentidos. Pero estos datos se obtienen de algún lugar, ¿de acuerdo? Y esos lugares es de donde se atraen los datos, pues em, define las dos ramas principales de la estadística. Al final del día, un dato es un valor cuantitativo o cualitativo, ¿sale? Que corresponde a un elemento de la población, elemento o individuo de la población. Al final del día es una información, insisto, cuantitativa o cualitativa, la cual vamos a recolectar, clasificar, analizar e interpretar. ¿De acuerdo? Y de aquí, como estamos hablando de una población, de un conjunto de elementos donde nos interesa llevar a cabo este análisis o esta recolección de datos, pues tendríamos dos enfoques. El primero es el análisis y la recolección de los datos dentro de toda la población. Y el otro enfoque es que nos es imposible tomar toda la población, ¿sale? Y por lo tanto tomamos un pedazo de la población, es decir, tomamos una muestra. Si nosotros trabajamos con toda la población, entonces estaremos trabajando con una rama de la estadística, ¿sale? Que se llama estadística descriptiva. ¿Qué vamos a, qué vamos a obtener en la estadística descriptiva? Pues información condensada de toda la población, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a obtener de la población em, pues es que suena redundante, pero vamos a obtener sus parámetros, ¿de acuerdo?
¿Qué parámetros son los que obtenemos con estadística? Pues básicamente análisis de cómo se distribuye. Aquí vamos a obtener medias o promedios. Vamos a obtener medianas, modas, ¿sale? Es decir, básicamente podríamos condensarlas en medidas de tendencia central, ¿de acuerdo? Pero no solamente este tipo de parámetros, sino también podemos obtener error promedio, varianza y desviación estándar, es decir, medidas de dispersión y algunas otras medidas como deciles, percentiles, cuartiles, ¿de acuerdo? Que ahorita se me fue el nombre, pero recibe un tipo de nombre de medidas de no recuerdo qué. Pero también podemos obtener proporciones y porcentajes. Todo depende del tipo de datos que estemos recabando. La estadística descriptiva es, en principio, de las más sencillas, porque tú tomas tu población y obtienes información, este, que describe perfectamente a la población. No hay, más que decir, o sea, tú puedes obtener cuál es el promedio, ¿de acuerdo? Qué tanto varía, entre elementos de la población. Puedes acumularlo, puedes organizarlos. Entonces, en principio, la estadística descriptiva, como nos analiza toda la población, pues es una estadística relativamente sencilla y sin mucho chiste, porque no hay mucho que hacer ahí, ¿de acuerdo? El problema es que a veces la población es infinita o simplemente es demasiado grande. Cuando esto sucede, lo que hacemos para poder hacer un análisis es tomar una muestra. Una muestra al final del día, pues debe de ser una porción de la población que sea representativa. Ese es el principal, o la principal característica de la muestra. Debe ser representativa de toda la población. Es decir, cualquier característica de la cual tengamos interés, medir, calcular o analizar, debe de estar representada de manera proporcional dentro de la muestra con respecto a la población. Si nosotros tomamos una muestra y hacemos un análisis similar a todo lo que se ha hecho aquí, lo que obtenemos es un tipo de estadística que se llama estadística inferencial. La idea de la estadística inferencial es tomar los resultados, que ahora se van a llamar estadísticas, de tal manera
que nosotros tengamos herramientas suficientes para inferir que estas estadísticas son buenos estimadores de los parámetros de la población. ¿Qué tan buenos serán? Depende de qué tan buena sea nuestra muestra, de qué tan bueno sea nuestro análisis. Es decir, con la estadística inferencial nosotros estamos adivinando, estimando cuáles son los valores de los parámetros que se encuentran o que tiene la población. No es exactamente ese valor, pero la idea es que se le parezca mucho. ¿Qué tanto? Depende del error que estemos cometiendo. Y aún así ese error no es total, tiene su cierto grado este, de confianza. De aquí que lo que hacemos en estadística es calcular estos elementos también. En estadística descriptiva también calculamos eso, medias, medianas, modas, errores, varianzas, desviaciones estándar por proporciones y porcentajes. Pero debemos hacerlos pasar, ¿sale? Por herramientas estadísticas que nos permitan definir qué tan bueno, ¿sale? Son estas estadísticas comparadas con los parámetros correspondientes a la población. Y tenemos un montón de pruebas. Una vez que nosotros sacamos medias, medianas, modas, varianzas, desviaciones estándar, tenemos que hacerle un análisis para ver qué tan buenos son, ¿de acuerdo? Y los análisis que pudieron haber visto son varios, ¿sale? Está lo que son los intervalos de confianza, que lo que decimos es, bueno, este estadístico que obtuvimos corresponde a la población. Bueno, pero cometí un error. ¿Qué tan grande es ese error? Pues es del tamaño de este intervalo. Es mi intervalo de confianza, ¿sale? Y tengo una confianza de que si tomara esta muestra tantas veces, pues el error que cometería nada más sería el 5%, el 10%. Depende de nuestra confianza, ¿de acuerdo? Si tomara N muestras, el 95% de ellas estoy seguro que el parámetro de la población está en este intervalo. Eso hacemos con los intervalos de confianza. Otros que andaban por ahí son las pruebas de hipótesis. Las pruebas de hipótesis están muy relacionadas con los intervalos de confianza, pero son lo mismo, pero desde otra perspectiva, ¿vale? La idea de las pruebas de hipótesis es decir, oigan, obtuve una muestra y me parece que el conocimiento que teníamos de la población ya no es válido. Es decir, por ejemplo, tenía el parámetro que tengo de la población es de 3 y resulta que parece que mi muestra marca 4. Creo que en este lapso de tiempo la población se ha modificado. La prueba de hipótesis te sirve para decir, ¿sabes qué? Con respecto de la muestra y la población, hay un cambio, hay una diferencia y por lo tanto el parámetro que conoces de la población debe de modificarse.
¿sale? Es decir, desechas la idea de que la información previa era válida y por lo tanto tienes que hacer un nuevo estudio de toda la población. Como las poblaciones tienden a variar en el tiempo, de ahí la importancia de los censos, ¿de acuerdo? ¿Sale? Los censos de población y vivienda solamente tienen cierto grado de validez en el tiempo. De ahí que se hagan cada 10 años por ley, aunque se pueden hacer cada 5 años algunos censos intermedios. Pero bueno, esa es otra historia. Al final del día, la prueba de hipótesis es para identificar si la información que tenemos sobre la población sigue siendo válida o ésta se ha modificado. Esa es una prueba de hipótesis. Y tenemos muchas otras pruebas, ¿de acuerdo? Pero básicamente esto marca el antecedente de lo que han estado trabajando, ¿sale? Estos intervalos de confianza y estas pruebas de hipótesis se aplican tanto a los promedios o medias, a las varianzas y desviaciones estándar, como a las proporciones y porcentajes. Entonces tenemos un grado muy amplio de análisis, a pesar de que nada más tenemos estos dos, ¿sale? Tenemos muchos análisis que podemos hacer a los diferentes estadísticas, ¿de acuerdo? Que hemos sacado para analizar los parámetros de una población. La idea con este curso es empezar a responder algunas preguntas que pueden surgir. Una de las primeras preguntas que vamos a resolver es el que tiene que ver con la muestra. ¿A qué nos referimos con una muestra? Pues una muestra quedamos que es un pedazo de la población, es decir, tomar cierto número de individuos, ¿sale? Y tomar sus datos, ¿sale? De interés, ¿de acuerdo? Para poder llevar a cabo nuestro análisis. Pero aquí surgen dos preguntas. Una es, ¿qué tan grande debe ser la muestra? ¿Cuántos individuos dentro de la población debo analizar para tener una buena muestra? Una vez que ya sé cuántos debo de analizar, si logramos responder esta pregunta, la segunda pregunta es, ¿cómo recolectar los datos? ¿Por qué? Porque buscamos una muestra representativa, ¿de acuerdo? En principio, la muestra debe ser representativa de la población. Y una de las cosas que se considera de la población es que es homogénea con respecto al dato, pero no es, bueno, con respecto a la variable que estamos analizando, pero no es homogénea con respecto a sus datos, ¿sale? Por un lado, y aquí este concepto es importante, la variable es, em, digamos que el, es que no quisiera utilizar la palabra dato, digamos que es no sé si objeto de estudio. Digamos, voy a poner aquí el dato por el momento, aunque estoy seguro que lo tengo que sustituir por otra palabra.
el dato de interés dentro de la población. Y a ver si ahorita ustedes me pueden sugerir un mejor sinónimo. Y en realidad el dato es el valor numérico o cualidad de un individuo para una variable. Aquí es que es otra palabra, pero ahorita se me fue. Ok. Digamos, es que no quisiera poner, no sé si poner el elemento. O el parámetro de interés. No, porque el parámetro es el resultado. Ok. Simplemente esto es lo que les preguntas al individuo y esto es lo que te responde. ¿De acuerdo? Así, color favorito, rojo. Ya, eso. Edad, 35. Altura, 1,80. Ya, ¿de acuerdo? O sea, este es el valor y esto es, digamos que está asociado a la pregunta que estás desarrollando. Y si bien todos los elementos de la población pueden responderte o cuentan con la variable, el resultado es diferente para cada uno de ellos. O bueno, no necesariamente es homogéneo. Entonces, qué bueno que no lo sea, porque si no, no tendría sentido andar investigándolo. Si es homogéneo, pues, ya, ahí sí. No tiene ningún sentido realizar una estadística. Nuestro primer enfoque o nuestro primer trabajo es este. ¿Qué tan grande debe ser la muestra y cómo recolectar los datos? ¿De acuerdo? El qué tan grande nos prepara para saber a cuántos elementos o a cuántos individuos debo de hacerles la pregunta para poder recolectar el dato posteriormente. Entonces, sí es importante empezar con las preguntas en este orden. Y el detalle está en que como la población puede estar estructurado de diferentes maneras, hay que tener diferentes técnicas de muestreo dependiendo del caso en el que nos encontremos. ¿De acuerdo? Todo lo que vamos a llevar a cabo va a empezar a responder a ciertos pedazos de la estadística que ya hemos aprendido. Solamente es que si bien tenemos los análisis principales dentro de estadística aprendidos, ahora vamos a resolver aquellos detalles que no han sido trabajados durante el curso. Es decir, hemos aprendido estadística, una estadística básica e intermedia. Ahora vamos a pulir nuestra estadística para transformarla en una estadística que podamos aplicar. Y ese va a ser el objetivo de este curso. Ok, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran comentar. No, yo no, profe. No, profesor, todo bien. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a detenernos un segundo.